El arte, la música y la cultura están en la biblioteca, con la conducción de Neri Peña. Y en este segundo bloque de la biblioteca, volvemos a tener a un gran amigo de la casa, colega nuestro en la carrera de periodismo de Uninorte, el profesor Bernardo Neri Farina, hermano de nuestro querido compañero Amado Neri, que Amadito Tom sigue golpeado con la partida, está llevando el noticiero central y le cuesta mucho. Así Sí. que bienvenido, Bernardo, a la biblioteca. Gracias, Neri. Me siento como en casa, tanto en la biblioteca como en Yanduti. Y sí, suelo hablar con Amado y sí, tiene todavía las magulladuras del golpe. Y también suelo comunicarme con Gloria. Y bueno, son momentos que la vida nos depara y que hay que afrontar tarde o temprano. Y hay que afrontar de la mejor manera posible. Y la mejor manera posible es mantener la tradición de Ñanutí, que fue la gran obsesión de Humberto. Sí, señor. Bueno, hoy vamos a hablar de un libro que tiene el sello de Servilibro, 500 mujeres paraguayas contemporáneas. Recopiló Sara Díaz de Espada de Ramírez Butler. Bernardo, dejo a tu cargo hablar de 500 mujeres paraguayas contemporáneas y de Sara Díaz de Espada. Bien, yo no conocí personalmente a la señora Sara Díaz de Espada de Ramírez Bodner, eh, pero conocí a gente que la conoció, sí, y la conocí por referencias, y era célebre, doña Beba, en ciertos círculos, también en ciertos círculos culturales. Ella había sido creadora de un concurso de cuentos muy famoso en su tiempo, el concurso de cuentos Bob Clicquot, que publicaba anualmente unos libros muy buenos con los resultados, con los mejores cuentos que se presentaban en su concurso. Y llegó a ser un concurso muy apetecible, así como el concurso del Centenario, el concurso de Lenan Matuna, el concurso de Comecipal, el concurso de Bob Clicquot. Tenía un sello característico y un sello de jerarquía, y participaban muchas figuras de la literatura paraguaya. Me acuerdo, por ejemplo, que Lita Pérez Cáceres ganó una de los concursos del Bob Clicquot, y otras personalidades muy importantes de la literatura paraguaya. Bueno, esa, por ejemplo, fue una contribución muy importante de doña Sara. Y ella estuvo siempre muy cerca de los movimientos literarios hasta donde pudo, muy cerca de muchas escritoras, alentó muchas carreras literarias, y entonces fue una personalidad que hoy quizás está un poco olvidada en el imaginario colectivo. Es decir, su nombre no aparece entre las personas, entre los nombres de las personas eh, importantes en nuestra literatura y en nuestra cultura. Y además nos dejó el aporte de este libro sustancial, 500 mujeres paraguayas contemporáneas, que es una especie de reseña de una serie de mujeres que han aportado en distintas disciplinas, han aportado a la patria, han aportado a la sociedad, han aportado a su comunidad regional, zonal, eh, este, y, y que merecen ser recordadas. Es decir, ella rescata la memoria de esas 500 mujeres, y no es una biografía lo que hace ella, sino una reseña, una referencia mínima, pero referencia al fin, como para que después vengan
otras personas que quisieran desarrollar más cada una de las biografías de cada una de estas personas. Bueno, eso es un trabajo posterior, pero lo que ella hace es rescatar y poner aquí los nombres de muchas personas, de 500 mujeres que ella seleccionó. Y, y en este libro, y mediante esta aparición en este libro, muchas de esas mujeres fueron rescatadas del olvido y muchas personas han llegado a conocer a mujeres que pudieron haber quedado en el olvido y que deben ser rescatadas todavía, para que figuren en el imaginario colectivo y para que tengan el homenaje de la memoria de la gente por todo lo que han hecho en distintas disciplinas. Aquí hay médicas, escritoras, científicas, trabajadoras, gremialistas, economistas, mujeres profesionales en distintos campos y mujeres que han aportado en diferentes disciplinas, tanto a su comunidad como a la nación. Y hay personas, yo estuve repasando, por ejemplo, el libro en los últimos tiempos, en los últimos días, y hay personas a las que yo no conocía, y hay personas a las que yo conocí acá. Y, y leyendo acá la pequeña reseña que presenta doña Sara, me ha interesado de esas personas y creo que esas personas merecen que sigamos hurgando después, buscando más referencias de ellas para saber exactamente cómo fueron en realidad, y qué fue el aporte fundamental que hicieron estas mujeres a la comunidad. Y hay otras mujeres ya bien conocidas. Entonces hay una mezcla de mujeres conocidas y mujeres cuya memoria no figura así, no aflora de buenas a primeras entre la gente. Es un libro muy valioso, de eso hay que dejar constancia, porque primero sabemos que la historiografía paraguaya y la historiografía mundial no ha sido muy generosa con las mujeres. Muy pocas veces la historia o la memoria colectiva ha relegado a las mujeres a planos secundarios, cuando que muchas de esas mujeres han sido fundamentales en la historia de nuestro país. Y hay otras, en el campo internacional, por ejemplo, hay otras mujeres que han sido importantes y han sido inclusive merecedoras de premios Nobel, que no han ganado por el simple hecho de ser mujer. Y en el Paraguay hay mucha gente muy destacada en campo científico, por ejemplo, en la medicina, que no ha tenido el destaque, sobre todo hasta la primera mitad, hasta comienzo de la segunda mitad del siglo pasado, no han tenido destaque por el hecho de ser mujer. Y entonces, trabajo como este que presenta doña Sara es algo no solo importante, sino fundamental para la memoria colectiva y para la historiografía nacional, que debe ocuparse mucho más profundamente del aporte de la mujer en el Paraguay. Cuando estamos hablando de este rescate, este libro salió, última edición fue en el 2005. Gloria Rubín hizo un rescate hace poco, Cuñara en Biasá, vida de mujeres que hicieron historia. Es un trabajo muy lindo rescatar el nombre de todas esas mujeres que han aportado a la historia. Pero quiero ir tocando algunos datos, por ejemplo, mujeres olvidadas. Una de las grandes olvidadas es una mujer periodista, la primera periodista. Vos la solés recordar siempre en clase. ¿Ramona? Ramona Ferreira, sí. Ramona Ferreira es un ícono y creo que en Uninorte ayudamos a rescatar su memoria y su trayectoria, porque es fundamental. Ramona Ferreira, fíjate, abrió el primer periódico feminista en el Paraguay en 1902, y me supongo que habrá sido uno de los primeros periódicos feministas en América. No sé, yo no hice ninguna investigación posterior eh, para saber si hubo otros periódicos feministas en América Latina, pero ella abrió su periódico, La Voz del Siglo, se llamaba su periódico,
que apareció entre el 2002 y 2004, perdón, en 1902 y 1904, y apareció en medio de muchas dificultades, y ella sufrió muchísimas persecuciones, muchísimos acosos, tanto de las autoridades, tanto de jerarcas de la iglesia, y cosa rara, de parte de las mismas mujeres. Hay que recordar que en el tiempo de Ramona Ferreira, comienzos del siglo XX, las mujeres prácticamente no figuraban en ámbito social. Eh, y no se concebía que una mujer tuviera una vida independiente. Ramona Ferreira fue catalogada como libre pensadora, es decir, una persona que piensa por sí misma. Y ese término libre pensador en aquel tiempo era como una especie de acusación anarquista, anarco, ácrata, y una persona con tendencias disgregantes, era una persona subversiva prácticamente en la sociedad. Y una mujer que trabajara por su cuenta y que tuviera personalidad propia era una personalidad subversiva dentro de la sociedad paraguaya. Y más aún que se dedicara al periodismo, que abriera un periódico y que ese periódico se dedicara a defender los derechos de la mujer, eso era prácticamente una afrenta para el establishment. Una de las primeras manifestaciones que sufrió el periódico de Ramona Ferreira, La Voz del Siglo, fue organizada en mi querido colegio Monseñor Lasaña. De ahí salió una troupe de gente que fue a atropellar el periódico, como se dice hoy, fue a escracharla. Y ella soportó todo eso hasta que no aguantó más, y en 1904 el periódico fue incendiado. Para que vean nomás la escala de atrocidades que existían en aquellos primeros años del siglo XX, y sobre todo cómo la sociedad reaccionaria reaccionaba contra una mujer que tenía la capacidad de pensar por sí misma y que tenía la valentía de señalar que la mujer tenía todo el derecho de ocupar un espacio mucho más importante que el espacio que ocupaba en aquel tiempo, que prácticamente no ocupaba espacio. Todos los espacios los ocupamos los hombres. Más aún, esa mujer que había rescatado a la patria después de la hecatombe del 70, reconstruyó la patria, después los hombres se encargaron de destruir todo lo que iba a reconstruir, todo iba construyendo y reconstruyendo las mujeres. Y Ramona Ferreira sí, es una figura muy importante, y creo que una de las grandes labores de Uninorte fue rescatar, en las clases de periodismo, rescatar la figura de esta gran mujer a la que la historia la castigó muy duramente, muy duramente. La olvidó, la marginó y no dejó ni siquiera una biografía de Ramona Ferreira. Luego, después, el colectivo 25 de noviembre comenzó a hacer algunas investigaciones sobre su vida, pero nunca se pudo reconstruir una biografía exacta. Dicen que nació en Concepción, que después de 1904 tuvo que huir del país porque inclusive habían puesto hasta precio por su cabeza. Tanto es el odio que despertó su labor. Algunos dicen que murió en Concepción, otros dicen que murió en Buenos Aires. Y para que veas nomás el nivel de cómo la historia castigó tan duramente a Ramona Ferreira. Otra de las mujeres castigadas, la que escribió su tesis Humanismo, Serafina Dávalos. Y ella fue doblemente castigada. Sí, sí, por su condición de mujer y por su condición sexual también. Serafina Dávalos también se enfrentó muy duramente a la sociedad. Pero Serafina Dávalos, en cierto sentido, fue arropada por la sociedad, dada que ella tuvo un carácter que en algún momento consta que se enfrentó a esa sociedad. Ella fue aceptada por ese grupo de hombres que en un primer momento tenía una fuerte misoginia, pero que después ¿cómo decir?
casi se rindió a los pies ante el talento de Serafina Dávalos. Serafina Dávalos logra su título de doctor en Derecho, doctora en Derecho, en 1907. Y también posiblemente sea una de las primeras, si no la primera doctora en Derecho en Sudamérica. Yo no conozco tampoco otra doctora en Derecho. Puede ser que haya abogadas, pero doctora en Derecho, con tesis presentada y todo este tipo de cosas. Y presentó su tesis ante una mesa, defendió su tesis ante una mesa presidida nada menos que por Manuel Domínguez. Caria Minde Argel, la Manuel Domínguez. Aranduja Argel. Entonces, ante Manuel Domínguez, o ante gente como Manuel Domínguez o como Cecilio Báez, cualquier alumno que presentaba sus tesis temblaba. Y Serafina Dávalos se presentó y no, por más misoginia que pudiera haber sentido esa gente ahí en la mesa examinadora, no tuvo otra cosa que rendirse ante el talento de esta mujer, ante la sabiduría de esta mujer, y presentó su tesis a la que llamó humanismo. Yo creo que ella originalmente pensó en otro título para su tesis, que era feminismo. Pero quizás ella sabía el golpe que eso iba a significar para la sociedad. Y entonces lo convirtió en humanismo. Ella sabía no transigir, sino, o sea, pegar golpes y después contemporizar un poquito para ir avanzando. Y así ella formó parte de ese grupo, prácticamente de ese grupo que era parte del novecentismo. Ella fue aceptada en ese grupo. Era una mujer brillante, era una abogada brillante. Hay que tener en cuenta que ella exponía públicamente todo lo que ganaba. Era una mujer que ganaba plata con su profesión. Y fíjate nomás que en aquel tiempo era muy difícil que una empresa, por ejemplo, contratara a una mujer como abogado. Y ella era contratada como abogada. Y ella litigaba y estaba ahí y ganaba sus casos. Y bueno, fue una de las primeras personas que tuvo automóvil. Y el palacio que se mandó a construir, que era un palacio en aquel tiempo, que lastimosamente estaba abandonada y derruida. Creo que ahora están pensando en restaurarla, que es una belleza, es una cosa y es un ícono de Asunción, y su abandono es una demostración palpable de que los asuncenos y los paraguayos somos absolutamente indolentes ante nuestros patrimonios históricos. Y después también ella tuvo sus problemas, los problemas que tuvo por su condición sexual, y después sí, fue un poco castigada también. Y después tuvo el infortunio al morir, de enfermarse mucho tiempo, y que fue perdiendo sus bienes y todos los litigios que hubo alrededor de sus bienes y todo ese tipo de cosas. Y lastimosamente quedó también en el olvido durante mucho tiempo, hasta que una de sus sobrinas nietas, Rosita Palazón, que fue compañera en el diario Hoy, descubrió los originales, o no creo que una edición medio casera que se hizo de su tesis, y ahí se comenzó a difundir y se comenzó a rescatar la memoria de esta mujer que fue realmente un ícono de la condición de mujer en nuestro país, Serafina Dávalos. Otra de las mujeres olvidadas por la historia paraguaya, Juana de Lara. Sí, y con Juana de Lara sucede algo llamativo, que ahora, hace poco tiempo, fue declarada prócer de la independencia. Ella no figuraba como prócer de la independencia, que conste a que ya había testimonios hace mucho tiempo de que ella tuvo una participación muy activa en ese proceso previo al golpe de mayo de 1811. Por algo ella vivía enfrente mismo de la casa de los Martínez Sáenz, en la misma esquina. Cruzando la calle vivía doña Juana de Lara, que ya era una mujer un poco mayor,
y que era una mujer muy respetable y todo ese tipo de cosas. Pero a ella nunca se la tuvo en cuenta como una prócer real. Y se romantizó su imagen como la mujer que presentó las flores con los colores rojo, blanco y azul, que después fueron los colores que se utilizó para la bandera, para todo ese tipo de cosas. Ese romanticismo medio bobalicón con que se contaba la independencia en aquel tiempo, en los primeros tiempos, hasta que después, en los últimos tiempos, comenzó a rescatarse su figura. Ana, ¿cómo se llama? Ana Nuestra Barreto. historiadora. Ana Barreto Balinotti hizo una biografía, reconstruyó toda la figura de doña Juana de Lara a partir de testimonios y de documentación que fue hallándose poco a poco y que fue investigándose poco a poco, y de los cruzamientos genealógicos que se hicieron de su personalidad y de su historia misma. Entonces, ahora tenemos a doña Juana María de Lara como prócer de la República. Y eso es muy importante rescatar. Para que vean más ustedes se sabía que ella era parte de la conspiración de Mayo, pero nunca ningún historiador se animó a darle el título de prócer, porque era mujer. Porque prócer y héroe tienen que ser hombres, y si es posible, militares. Entonces, lo demás quedaba un poco arrinconado, y sobre todo en el caso de la participación de las mujeres, que siempre eran arrinconadas en la historia. Eran partícipes, eran protagonistas, pero a la hora de la gloria se quedaban en el asiento de la primera fila para observar a los héroes masculinos. Una de las mujeres que siempre admiré, Carmen Coca de Lara Castro. Y Humberto solía contar esa anécdota de que en plena dictadura, cuando la policía la estaban siguiendo, subió a la columna y decía que temía más a la indiferencia del pueblo que a la policía de Stroessner. ¡Qué gran mujer! Yo a doña Carmen la conocí eh, en una entrevista, porque fueron varias sesiones, que hicimos para un programa con Bruno Massi. Hicimos una entrevista muy larga y en varias etapas la entrevista con ella. Y ahí ella desgranó toda su vida, todos sus recuerdos. Es una de las mujeres más extraordinarias del siglo XX. Primero, por su valentía inusitada, y después por su testimonio de vida misma. Ella fue una de las más grandes luchadoras contra, contra la dictadura estonista. Ella venía de una prosapia familiar muy importante, era una familia muy conocida, y entonces se pensaba que no tenía por qué meterse en política, en ese tipo de cosas, pero ella se adhirió al Partido Liberal, después el Partido Liberal era quedado auténtico, y comenzó a hacer un trabajo que muy poca gente se animaba a hacer, que era dar refugio a los perseguidos políticos, y después otro trabajo peor quizás, visitar a los reclusos, tanto en las mazmorras policiales como en las cárceles. Eso hizo doña Carmen Casco de Lara Castro, que estaba emparentada políticamente con el mariscal José Félix Estigarribia. Y tanto es así que ella cuenta que estuvo en Puerto Casado con la única vez que bombardeó Bolivia, Puerto Casado durante la guerra. Y doña Carmen Casco de Lara Castro, doña Coca, tuvo otra participación extraordinaria en la historia del Paraguay. Fíjense ustedes que cae el gobierno de Stroessner, se desmantela investigaciones, caen presos todos los torturadores, pero nadie se acordó de que quedó erecto ahí, erigido en la calle Chile,
la mazmorra de tortura más tenebrosa del Paraguay, la que llamábamos simplemente la técnica. Y ahí estaba Campo Alum, uno de los más tenebrosos torturadores, estaba ya haciendo oficina en plena etapa, era ya de transición democrática, era año 91, 92 creo. Hacía 3 años, 2 años que había caído el régimen, y él seguía, Campo Alum, torturador terrible, estaba ahí con la técnica abierta. La oficina técnica, no me acuerdo cómo se llamaba técnicamente, oficialmente. Yo me acuerdo que había algunos presos políticos que decían, frente a la técnica, ir a investigaciones era como ir a Disneylandia, más o menos, para que veas el grado de atrocidad que se cometía en las técnicas. Porque ahí, en la técnica, estaban todos aquellos, al mismo Campos Alum y otros torturadores que habían recibido la gimnasia, la instrucción en torturas de conocidos torturadores norteamericanos que venían, Patrick Conchek y compañía, que venían a dar cursos de tortura prácticamente. Y bueno, la tortura era mucho más refinada que en investigaciones, pero mucho más terrible. Entonces, Claro. doña Coca un día se acordó y ella hizo una manifestación y se fue a pararse frente a la técnica, e hizo que el gobierno se diera cuenta que la técnica seguía ahí abierta hasta que la cerraron, hasta que el gobierno de Rodríguez tuvo que cerrar la técnica. Y no sé, Campos Alum creo que fue apresado un tiempo y después Era desapareció. No sé qué pasó con Campos Alum. la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, ¿cómo era? Dirección Exactamente. Nacional de Asuntos Técnicos. Sí, creada creo que en el 59, por ahí se creó. Esa fue una creación directamente de los norteamericanos. ¿Mm? Eh, para la lucha contra los comunistas específicamente. Se instituyó antes de que investigaciones fuera lo que fue finalmente. Entonces doña Coca fue la que hizo desmantelar la técnica. Cuando todo el mundo se olvidó de eso, de uno de los más grandes torturadores, doña Coca, con la valentía de siempre, porque hay que acordarse que la caída de Stroessner no significó el desmantelamiento de todo el aparato represivo. Doña Coca seguía siendo un blanco de aquellos nostálgicos que la llegaron a odiar por la valentía que tuvo para enfrentarse al régimen. Hay no sé, un mito urbano que dicen que Stroessner, ya estando en el exilio en el Brasil, miró la foto del nuevo gabinete de Rodríguez y dijo, solo falto yo en la Sí, foto. y capaz. Eh, Dejó el huevo de la serpiente, como decían de los nazis. Está ahí siempre el huevo latente. Yo no creo que exista un estronismo como ideología, no existe eso como el peronismo, que sí es una forma de ideología, porque el Perón era un hombre que pensaba con pensamiento ideológico y tenía pensamiento propio, pero Stroessner no. Stroessner fue una coyuntura eh, este, y rodeada por alguna gente en su primera época, como el Alain Fran y compañía, que estructuraron el sistema de represión y lo que después se llamó el estronismo, que fue un sistema que duró mientras tuvo Stroessner, pero después quedaron, como esto estaba tan sistematizado en cuanto a la corrupción, en cuanto al uso de la fuerza, el uso excesivo de la fuerza como elemento represivo, eso quedó en la memoria de policías, de militares y de algunos políticos encumbrados que quisieron seguir aplicando y siguieron aplicando durante cierto tiempo del gobierno de Rodríguez todavía. Maestro, muchas gracias por acompañarnos aquí en la biblioteca. Estábamos hablando con el profesor Bernardo Neri Farina de 500 mujeres paraguayas contemporáneas. Tiene el sello de Servilibro y de la autoría de Sara Díaz de Espada de Ramírez Weidner. Gracias, maestro, por acompañarnos en la biblioteca. Gracias a vos, Neri, y a disposición siempre. Y voy a pedirle a Gloria un poquito que me facilite cuñar en Biasa. Me hace falta. Muchas Bueno, gracias. nosotros nos encontramos la próxima semana aquí en la biblioteca. Hasta siempre.
Todos los domingos de 14 a 15 horas, Neri Peña los invita a La Biblioteca, un ameno encuentro con la literatura, la buena música, la cultura y un buen café. La Biblioteca, los domingos de 14 a 15 horas por Radio Ñandutí.